Buenas tardes, soy Cristina Nicole Velázquez Vaca, alumna de la Universidad Abierta y a Distancia de la carrera Técnico Superior Universitario en Urgencias Médicas. Esta actividad corresponde a la materia de soporte vital y medicina prehospitalaria, en donde hablaremos sobre los dispositivos de la oxigenoterapia, así como sus indicaciones. Vamos a iniciar con la importancia de la administración de oxígeno suplementario. Es importante que nosotros como paramédicos utilicemos el oxígeno suplementario cuando nosotros estamos atendiendo a nuestros pacientes. ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando estamos evaluando nuestro ABCD. Y lo vamos a usar siempre y cuando nuestro paciente muestre datos de una dificultad respiratoria, en donde esté disneico, con patrón ventilatorio alterado, que el oxímetro nos marque una saturación menor a 94. Va a ser en esas situaciones en donde nosotros vamos a poder administrar el oxígeno. Hay que recordar que el oxígeno es un medicamento, por lo que hay que tener mucho cuidado a cuánto volumen lo administramos, cuáles son sus contraindicaciones. El uso de este medicamento nos va a permitir el que podamos mejorar esa dificultad respiratoria. Hay que recordar que en el paro, nuestras causas reversibles del paro, tenemos que la hipoxia es la causa más común por la que nuestros pacientes se van a paro. Si nosotros no atendemos esta dificultad respiratoria, esta hipoxia, pues corremos el riesgo de que nuestro paciente deje de ventilar por sí mismo y nos caiga en un paro. Entonces es por esto que hay que identificar y corregir. Si ya vimos que está hipóxico, hay que administrarle oxígeno. Vamos a comenzar con definir unos conceptos. Oxigenoterapia. ¿Qué es la oxigenoterapia? Bueno, oxigenoterapia va a ser aquel procedimiento por el cual se le va a administrar oxígeno de uso médico a una persona. Esto con el fin de mejorar su fracción inspirada de oxígeno. En otras palabras, es cuando, nosotros ya vimos que está mal el paciente, que requiere oxígeno, entonces vamos a tomar nuestro tanque, nuestro dispositivo, dependiendo a cuánto esté saturando, ya sea unas puntas o una mascarilla con reservorio o simple, lo conectamos y le administramos el oxígeno, a lo mejor a 5 flujos. Todo ese proceso es lo que se le va a conocer como oxigenoterapia. El objetivo de la oxigenoterapia es elevar, la fracción inspirada de oxígeno, lo vamos a ver reflejado en el aumento de nuestra saturación. Por ejemplo, si estaba saturando a un 88 y le ponemos unas puntas que de 88 pase a saturar 90, ¿no? Por ejemplo. Tenemos nosotros varias herramientas para poder ver, ¿no?, cómo va nuestra saturación, cómo es que se va incrementando o no. Vamos a tener la capnometría, que va a ser nuestro amigo en el ámbito prehospitalario. La capnografía va a ser aquella medición de los niveles de dióxido de carbono. Esto en una respiración va a ser aquel numerito que nos va a dar, ¿no? Por ejemplo, tienes 35, tienes 39. La medición es un valor numérico. Mientras que la capnografía va a ser esa representación gráfica del CO2. Vamos a tener diferentes curvas, vamos a tener la curva de cuando está pasando nuestra ventilación, cuando se está hiperventilando, cuando está, por ejemplo, mal colocada el tubo, cuando llegamos a intubar, cuando es selectiva, cuando está obstruido. Entonces, esto también, estas curvas nos van a permitir, ¿no?, darnos cuenta cuando algo está mal, cuando está obstruido, cuando algo está sucediendo que no permiten que la ventilación pase. Y de este modo nosotros podemos corregir y volver a intentar y ver si nuestras ventilaciones pasan. Vamos a tener la oximetría de pulso. Este va a ser un dispositivo el cual va a medir la cantidad de oxígeno de la sangre capilar fijada a la hemoglobina de manera no invasiva. Estos dispositivos van a cuantificar los gases que tenemos en nuestro cuerpo, no necesariamente el oxígeno, porque en un paciente gran quemado puede marcar 100%, pero no es porque sea
100% de oxígeno. El CO2 es un gas que tiene mayor afinidad a la hemoglobina. Entonces, como estos dispositivos miden los gases, pues al ver más dióxido de carbono, pues va a marcar el 100%. Entonces, hay unas indicaciones y contraindicaciones de estos dispositivos. Tienen sus ventajas y sus desventajas. Este es un dispositivo pues no invasivo que nos permite medir la saturación, pero va a haber situaciones en donde no los podamos utilizar, por ejemplo que las uñas estén pintadas, porque pues no va a permitir que haya una buena lectura. También el que el paciente pues esté moviendo, ¿no? Mucho. Por ejemplo, en los pacientes pediátricos no podemos utilizar un oxímetro de adulto, debe de ser pediátrico porque no va a censar bien. Y pues también vamos a tener que la medición de estos datos de la saturación parcial de oxígeno pues nos van a permitir a nosotros el tomar una decisión si administramos oxígeno o no. Cuando por lo general el paciente satura menor a 94, pues ya son como que datos de alerta, ¿no? Que nos van a indicar que el paciente pues necesita oxígeno. Pero pues cuando ya está así que muy crítico es cuando es menor a 90. Ahí podemos pues hablar de una hipoxemia. Cuando nos marca 90 ya podemos administrar nuestro oxígeno y nos podremos empezar a preocupar. También pues usamos nosotros el oxígeno cuando el paciente tiene alguna enfermedad como lo es el EPOC, una exacerbación de asma, una neumonía, porque no pueden, están sus otros sistemas afectados que empiezan a desaturar, ¿no? Entonces el esfuerzo que hacen pues no permiten que pues ventilen bien y que pues el oxígeno entre, ¿no? De manera adecuada. También cuando tenemos un traumatismo, un contuso en el tórax o cuando hay la formación de un neumotórax, pues también ahí podemos ver cómo es que su saturación va disminuyendo, ¿no? También en el paro cardíaco es una indicación de administrar oxígeno. Cuando cae el paro vamos a utilizar nuestra bolsa válvula mascarilla conectada a nuestro tanque de oxígeno al 15 litros y vamos a dar nuestras ventilaciones. ¿Cuál es el objetivo de pues utilizar oxígeno? Pues es mejorar pues la oxigenación tisular, es decir, pues que hay un incremento, ¿no? En la saturación parcial de oxígeno, que si estaba en 80 pase, no sé, a 94, ¿no? Prevenir pues complicaciones, ¿no? Lesiones cerebrales, porque también la ausencia de oxígeno pues puede causar algún daño cerebral, ¿no? Y pues como es un medicamento hay que tener pues moderación en su uso, ¿no? Hay que tener cuidado, porque sí es oxígeno, sí, pero podemos causar daño si no lo administramos de manera adecuada. O sea, es un medicamento, no. Así como con los líquidos tenemos que tener cuidado de no administrar tanto volumen porque podemos, como decimos, ¿no? Encharcar al paciente. Pasa lo mismo con el oxígeno. Hay que tener pues medidas de precaución, hay que primero revisar qué dispositivo es el que se ajusta a las necesidades del paciente. Hay que ver cuánto oxígeno realmente necesita este paciente. También hay que tener cuidado de no patear los tanques de oxígeno, dejarlos al sol, hay que mantenerlos en un lugar pues fresco, ¿no? O sea, que no haya mucho calor, que no haya riesgos de que pueda pues explotar, ¿no? Porque son gases. Ahora, en cuanto a los dispositivos que vamos a tener en nuestra ambulancia, bueno, nosotros vamos a tener puntas nasales, hay de dos tamaños, pediátricas y para adultos. Estas puntas pues van a tener una capacidad de administrar de 1 a 6 litros por minuto. Va a tener una fracción inspirada de oxígeno de 24-44%. Y nosotros vamos a utilizar este dispositivo cuando la demanda de oxígeno no sea
tan grande. Por ejemplo, si está saturando el paciente al 90%, le podemos poner unas puntas a 3-4 litros por minuto, porque no es tanta su demanda. La mascarilla simple. La mascarilla simple es esta que está aquí en la imagen. Va a cubrir nariz, boca. Vamos a tener igual de tamaños, vamos a tener para adultos y para pediátricos. Esta nos da una capacidad de 6 a 10 litros por minuto. Su fracción inspirada de oxígeno va a ser del 40 al 60%. Estas mascarillas pues les vamos a ocupar con pacientes que, o sea, ya requieren una mayor cantidad de oxígeno. A lo mejor pacientes que estén saturando el 88%, 87%, ya podemos hacer uso de estas mascarillas. Las vamos a utilizar en pacientes que tienen neumonía, POC, incluso asma. Tenemos ahora la mascarilla con bolsa reservorio. Esta, a diferencia de la simple, va a tener como una bolsita, su reservorio, que al conectar el tanque primero tenemos que ocluir para que se llene la bolsa. Esta mascarilla pues va a ser pues, de los dispositivos de alto flujo. Nos da una capacidad de 10 a 15 litros por minuto, una fracción inspirada del 60 al 80%. ¿Cuándo vamos a ocupar este tipo de dispositivos? Cuando ya vemos que nuestro paciente tiene una insuficiencia respiratoria grave. Vamos a tener la mascarilla Venturi. Esta mascarilla pues la ocupamos cuando queremos ser precisos en la cantidad de oxígeno que debemos utilizar. Por lo general esta mascarilla es de más de uso hospitalario que prehospitalario. Esta la podemos utilizar en pacientes que tienen EPOC o que tienen un patrón respiratorio muy variable. Vamos a tener que, por ejemplo, si nosotros administramos de 3 a 6 litros por minuto, vamos a tener una FIO de 24 a 28. Si es de 9 a 15 litros, la FIO va a ser de 35 a 50. Vamos a tener que es nuestra mascarilla simple. Vamos a tener un dispositivo que es el encargado de regular la concentración CO2. Vamos a tener también, es que no se ve, pero pues nos va a permitir elegir, ¿no? En el caudalímetro qué FIO2 queremos conseguir. Por ejemplo, aquí está otra imagen en donde tenemos, ¿no? 3 litros nos da una FIO2 el 24 y 26, y de 6 por ejemplo pues 28 a 30, que es lo que viene aquí. Ahora vamos a tener también nuestras mascarillas con nebulizador. Esta sí es más fácil que la encontremos en el ámbito prehospitalario, las tengamos en nuestras ambulancias, en especial en las ambulancias de soporte vital avanzado. Esta mascarilla pues es una mascarilla simple, pero va a tener una cámara, un pequeño dispositivo en donde ahí podemos nosotros poner medicamentos para nebulizar. Por ejemplo, el Convivent, epinefrina. ¿Y cuándo vamos a utilizar esta mascarilla? La vamos a utilizar en pacientes que estén conscientes, tengan EPOC o pues estén pasando por una exacerbación de asma. Ahora tenemos nuestra bolsa válvula mascarilla, que pues, todo el mundo conocemos como BBM. Es una mascarilla como una pocket mask chiquita que va a cubrir nariz y boca, y aparte pues como balón en su extensión, su conexión para el tanque de oxígeno. ¿Y cuándo vamos a utilizar la bolsa válvula mascarilla? Cuando nuestro paciente no tenga automatismo ventilatorio, cuando caiga en paro cardiorrespiratorio, cuando ya sus ventilaciones sean mínimas, que son muy pocas, podemos hacer ventilación de rescate. Y pues este es un dispositivo igual de alto flujo. Este dispositivo, lo que vamos a hacer es tomar a nuestro paciente, vamos a hacer un sellado en C y E, vamos a colocar la mascarilla, hacemos el sellado con una mano y con la otra vamos a presionar el balón. No hay que presionar tan fuerte ni tan grito, porque si presionamos muy fuerte podemos causar un barotrauma.
Tenemos este dispositivo que se llama tienda facial. Este dispositivo no lo conocía, no lo ubico, es más como de uso hospitalario y pues es como una máscara, como tiene una máscara. Este dispositivo lo vamos a considerar como un dispositivo de alto flujo y se puede llegar a usar cuando hay un trauma en cara o cuando el paciente, o sea, no tolera ninguno de los otros dispositivos, no tolera las mascarillas, no tolera las puntas, entonces esta sería una buena opción. Ahora tenemos nuestro casco cefálico, que es literal un casco. Este lo ocupamos para los pacientes neonatales. Este casco pues permite administrar oxígeno humidificado y que esté caliente. Su capacidad de administrar de oxígeno es de 12 a 15 litros por minuto. Y vamos a tener que su FIO2 va a ser de 40 al 50%. También vamos a tener cánulas, las cuales nos van a ayudar para permeabilizar nuestra vía aérea. Vamos a tener las cánulas orofaríngeas, vamos a tener dos tipos, de Gendel y Vernon. Estas cánulas se van a ocupar cuando el paciente esté inconsciente. ¿Por qué? Porque ya no va a tener ese reflejo nauseoso. También se va a utilizar cuando queramos dar ventilaciones a presión positiva o cuando el paciente pues llegue a estar intubado, pero estas las vamos a ocupar como un seguro, por así decirlo, para evitar que el paciente muerda el tubo. Y pues cuando la vamos a ocupar, cuando ya hicimos nuestras maniobras para permeabilizar la vía aérea, como tracción mandibular, levantamiento de mentón, hiperextensión, y no funciona. Entonces ya podemos recurrir a estas cánulas. Vamos a tener las cánulas nasofaríngeas. Estas pues, van a venir por tamaños, al igual que las orofaringeas. Estas se van a ocupar en pacientes que estén conscientes. Estas cánulas pues, van a ir en la nariz y pues las vamos a utilizar cuando nosotros queramos permeabilizar la vía aérea, ¿no? Cuando el paciente está consciente, pero pues queremos como prevenir y asegurar, podemos utilizar estas cánulas nasofaringes. Vamos a tener la mascarilla laringea clásica, al igual que las cánulas, pues nos van a ayudar para permeabilizar esa vía aérea. Estas mascarillas, pues su uso va a ser cuando queramos dar ventilación a presión positiva o cuando intubemos al paciente. Incluso cuando el paciente cae en paro, nosotros pues hay una relación, ¿no? De 30 compresiones por 2 ventilaciones. Cuando nosotros hacemos uso de estas mascarillas laringeas, ya son pues el ciclo asincrónico. Nosotros pues damos el RCP y la vía aérea da una cada 6, ¿no? ¿Esto por qué? Porque ya es un dispositivo de la vía aérea avanzada. Entonces no es como que tengamos que seguir un ciclo como tal de 30 por 2. Ahora tenemos la mascarilla laringea flexible. O sea, es igual que la otra mascarilla, nada más que es esta mascarilla, pues el material con el que está hecho todo, va a permitir que se puedan hacer procedimientos quirúrgicos. Incluso cuando estamos intubando al paciente, como la luz de estas mascarillas es grande, pues es fácil que introducir el tubo sin necesidad de sacarla y hacer la laringoscopía. Ahora el combitubo. Este combitubo pues es muy funcional, muy práctico. Igual es para asegurar la vía aérea. Lo ocupamos para dar ventilaciones a presión positiva. Y a diferencia de las otras es que este va a tener pues 2 globitos. Un globo, al inflarlo, va a bloquear el esófago, lo cual va a impedir que haya como que ese retorno de flujo, ¿no? Y pues y con el otro pues igual, ¿no? O sea, es asegurar nuestra vía y pues permitir que pues nuestras ventilaciones pasen y que no corramos el riesgo de que el tubo se mueva, se desplace o se salga. Ahora tenemos nuestras cánulas endotraqueales, nuestros tubos. Estas van a venir pues por tamaños, van a venir también con globo, sin globo.
Nosotros, de acuerdo el peso del paciente, va a ser el tubo que vamos a ocupar. Hay tubos con globo. Estos con globo pues es para evitar que haya fugas, que se desplace el tubo, que incluso el paciente se extube. Esto ya los utilizamos con pacientes adultos. Y vamos a tener pues el tubo sin globo, y esto va a ser para pacientes pediátricos. Esto con la intención de pues proteger ese tejido muy sensible en ellos y pues evitar lesiones. Entonces, pacientes pediátricos menores de 8 años utiliza un tubo sin globo, y ya pacientes mayores de 8 o que sean adultos ya vamos a utilizar el tubo con globo. Y bueno, como conclusión, es importante que nosotros como paramédicos sepamos el uso de cada uno de estos dispositivos. Cuándo es recomendable usar en un paciente, cuándo no, cuándo es que nosotros debemos de administrar oxígeno al paciente, o cuándo hay que medirnos, no tener mucha precaución, porque el oxígeno es un medicamento y puede causar daño, al igual que otro. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que estar conscientes que dependiendo de las necesidades de nuestro paciente va a ser el dispositivo y el flujo que le vamos a administrar. Debemos de no generalizar a los pacientes, debemos de individualizarlos para que nosotros así podamos brindar un buen tratamiento. Muchas gracias por su atención. Esta es la bibliografía que se utilizó para esta actividad.